¿Alguna vez sentiste miedo a ver películas? Y no especialmente películas de terror, sino cualquier otra película, de cualquier estilo, drama, visual o producción. Hoy, aparte de mis dibujos, les quería compartir un pensamiento personal de mi posición sobre el consumo gráfico. Muchas veces he escuchado o leído reseñas y comentarios de películas, series, cortos, etc. Y aunque una persona se interesaría por este y empiece a verla ese o algún día cercano, no es mi situación. A veces las guardo mentalmente para verla algún día. Muchas veces compañeros y amigos me cuestionaron esto y comúnmente respondía con un tengo miedo a verla. El miedo es algo natural en los seres humanos y los seres vivos. Es parte de nuestro instinto de supervivencia, ya que viene de la sensación del peligro. Es por esto que muchos miedos comunes vienen desde lo más básico de nuestro cerebro reptiliano. La aracnofobia, nictofobia o talasofobia son fobias de las que probablemente ya tengan conocimiento. Muchos humanos de la antigüedad lograron sobrevivir gracias a estas fobias. Arañas venenosas, depredadores que se esconden en la oscuridad y el mar son cosas a las que tuvieron que enfrentarse. Es por ello que a pesar de que en el mundo moderno no es algo que enfrentamos, es un instinto que se arraigó en nuestro ser. Estas fobias tienen una razón evolutiva detrás, pero actualmente son irracionales. El miedo muchas veces es irracional. El miedo a los payasos, los espejos, hablar, las cerezas. Sí, cerezas. Pero aunque pueda catalogarse como irracional, sigue siendo un sentimiento real que una persona está experimentando y que puede manifestarse como una ansiedad, incomodidad, congelamiento, etc. Muchas veces estos miedos irracionales pueden venir acompañados de una explicación, la cual podríamos llamar un trauma o rechazo a la idea de esta. La imagen de un payaso aterrador que se quedó en tu cerebro en forma de trauma, asociando lo peligroso con los payasos. O por el otro lado, ver a alguien hablar frente a 1000 personas y de alguna forma sentir rechazo a esto, e inconscientemente empezar a sentir miedo a expresarte por no querer sentir este mismo rechazo hacia ti. Aunque también puede funcionar al revés, la comparación a la admiración de la expresión, pero no sentirse suficiente para ejecutarlo. Entonces, ¿en qué zona cae este miedo a ver películas? Para tener la respuesta, debemos explorar qué pensamientos y factores pueden contribuir a esto. Para descifrar un sentimiento o algo, debemos saber qué es este algo para nosotros, qué lo compone y cómo nos conectamos con ello de forma sentimental. Una película es un medio gráfico, pensado, escrito, grabado o animado, pero no es solo eso realmente. Cuando empiezas a ver una película, estás presenciando un mundo entero desglosarse ante ti, un mundo diferente al nuestro, con personas diferentes, vidas diferentes, sentimientos, sensaciones, expresiones, miedos. Un mundo que muchas veces nace del corazón de una persona común, intentando conectarse con un sentimiento. Un mundo que te muestra todo tipo de sensaciones que te puede ofrecer, buscando que alguna de ellas pueda conectar con tu corazón. Cada película está hecha con una intención, algunas con bastante sentimentalismo y otras con el mayor humor que puedas encontrar, pero siempre tienen una intención por detrás, una expresión humana, arte, a fin y a cabo, y está en el espectador apreciarla o conectar con esta. El arte es un tema inmenso, pero quiero hacer un pin aquí. Hay arte que está pensado para consumirse de una forma en específica. Las posiciones de los cuadros, la iluminación y el lugar son factores que en este tipo de arte se piensan más de lo que crees, porque tienen un propósito que lo veas de cierta forma, bajo cierto orden, para ayudar a la conectividad de obra-espectador. Esto de hecho se asimila a la posición de planos y orden de estos en las películas. El orden de presentación de eventos tienen un propósito en estas. Por ejemplo, La La Land. La primera escena es un musical con chicas de vestidos perfectos, bailando en la autopista con una banda entera. La coreografía, la música, las voces, los colores, toda esta escena grita enviando el mensaje al espectador.
Esta película será un musical de una vida de fantasía optimista. Todo con el propósito de que el espectador crea en esto y que de esta forma la desilusión del final sea aún mayor, para luego romperte con otra escena de fantasía, para mostrarte cómo realmente sería una vida de fantasía y así decirte, ¿realmente pensabas que esta fantasía se cumpliría? Despierta, estás en la vida real. Otro ejemplo es Café y un libro. Sí, aunque actualmente se use más como un humor, esto se generó porque muchas personas consideraron que prepararse de cierta forma era la mejor manera de disfrutar una lectura. Ya saben, el típico tarde en el sunset con una chimenea, lluvia, un sillón, una manta, café y un libro. Pero lo que quiero destacar de esto es justamente la intención de encontrar un espacio especial para poder conectar con la obra. Esto es algo que yo suelo hacer, suelo estar en un espacio físico que se me sienta cómodo para poder apreciar algo de forma realista. A veces traigo alguna bebida en específico, dependiendo de qué estilo sea la historia, y de vez en cuando un snack. Esto de hecho lo podemos ver bastante en los cines, justamente. Nos dan sillas cómodas, que son acolchonadas, al contrario de sillas de madera, como podrías ver en un café. Nos dan snacks que son fáciles de consumir, no hacen mucho ruido, y nos pueden mantener a gusto calmando esas ansias de tener que comer o consumir algo. Entonces podemos ver que el hecho de que prepararse para consumir una obra es algo mucho más común de lo que podemos pensar, ya que realmente no es algo en lo que estamos pensando constantemente. Pero si lo piensas de más, puedes darte cuenta y encontrar incluso ciertos patrones que tú sigues para disfrutar algo. A su vez, hay arte que está pensado para reproducirse de cierta forma, porque son conscientes de los atributos que le pueden dar a sus obras. Libros, cómics, ilustraciones, cortos, miniseries, juegos, películas, series enteras. Cada una de estas suelen tener distinciones en su narrativa, y cada una de estas tiene una forma de conectar con el espectador. Los libros hacen que crees tu propio mundo. Las ilustraciones de ámbito sentimental están hechas para que las mires y las interpretes de cierta forma. Los juegos te abren la oportunidad de experimentar la historia por tu propia cuenta. Una obra se vuelve poderosa cuando sabe las cartas que tiene y cómo usarlas. Entonces, sabemos lo que significa una película para nosotros. Un medio que muchas veces sale del corazón con una intención de conectividad hacia el espectador, hecha de una forma en específica. Y así como otro tipo de arte, esta puede también tener una forma específica de consumirse. Muchos somos conscientes de la diferencia, en mayor o menor medida. Sabemos que, por ejemplo, no podemos ver Viernes de Locos o Memento esperando un contenido o experiencia similar. Por ende, no lo consumimos de la misma manera. Solemos consumir medios con la intención de entender y conectar totalmente con la obra, pero a otros los catalogamos como películas para ver un domingo en la tarde mientras almuerzo. Y realmente no tiene nada de malo. Justamente muchas obras fueron creadas con este propósito, de ser un ocio, una relajación para reírse de ese contenido, tanto que llegamos a asociar los propios actores con este género. Es por eso que puede llegar a ser hasta impactante ver a Jim Carrey en Eterno Resplandor, o ver Click esperando malos chistes y toparse con un final bastante sentimental a comparación de la media de películas de Adam Sandler. El entendimiento de la diferencia de su consumo es en sí misma ya una conexión. Entiendes cuál es el propósito de la existencia de la obra, te das una idea de lo que puedes esperar o no, creando una expectativa en esta, que a veces puede llegar a arruinar la experiencia. La expectativa se genera cuando escuchas reseñas, opiniones de alguien hacia cierta obra, la oyes destacar sus puntos fuertes, o más bien lo que esta persona interpreta de esta obra y lo que cree que son sus puntos fuertes. Puedes llegar a consumir algo con una expectativa equivocada de esta, y es probable que la decepción y la desilusión terminen siendo incluso más fuertes que las emociones que te causó la obra en sí misma. Sí, tiene buena historia, pero esperaba más fantasía. Sí, tiene buen romance, pero esperaba más comedia. Una obra que pudiste disfrutar de forma natural termina de alguna forma manchada debido a la decepción. Esto a veces puede pasar cuando escuchas que cierta obra tiene un mensaje o sentimentalismo muy grande, y al ver la obra te enfocas en esperar ese mensaje en vez de conectar con esta, sin darte cuenta que el entendimiento de este mensaje
solo puede venir después de la total comprensión y conectividad con la obra. El mensaje no aparecerá mágicamente. Tienes que buscarlo, pensarlo, entenderlo. Luego viene el clásico comentario: es que no lo entendiste. Y sí, puede llegar a pasar. Y justamente lo que puede diferenciar a una persona de entender o no una obra no es solo la persona en sí misma, sino el modo y el estado en que ésta la consumió. No siempre se llegará al mismo resultado si el camino que tomaron dos espectadores fueron distintos. No es la regla, claro. Una persona puede comprender una obra a pesar de los factores externos, aunque creo que es más posible si esta persona realmente intenta sumergirse en el mundo presentado y no solo como, bueno, veamos qué hay aquí. Aún así, una obra puede sorprenderte y conectar directamente contigo si compartes ciertos atributos con esta, pero tendrías que tener suerte de que tu cerebro descarte las influencias externas y cambie el switch para poder apreciarla realmente. A la vez, un factor importante es el propio gusto personal. Puede que le des más importancia a la narrativa sobre la fantasía, al realismo sobre lo épico, a lo sentimental sobre lo humorístico, o viceversa. Y aunque consumas una obra sin expectativas externas, aún tiene sus propias expectativas internas. Puede llegar a agradarte o no una obra por este factor, aunque considero que no es para nada grave, ya que simplemente no conectas con esa obra porque no es tu estilo. Y está bien, simplemente la película no fue hecha para ti y no pasa nada. Pero si se debe a factores externos, es decepcionante pensar que tal vez de otra forma sí pudiste haberla disfrutado. Por el otro lado del consumismo ocasional, tenemos el sobreconsumismo. Un ejemplo de este es la subcultura BookTok, que hace referente a las personas en TikTok que les gusta leer y tener libros, pero con el tiempo empezó a crecer una presión de leer más que los demás. De repente 5 o 10 libros al año ya no eran suficientes. Si querías realmente llamarte un amante de la lectura, tenías que leer más de 50. Muchas de estas personas coleccionan libros que ni siquiera han leído, ni tendrán tiempo de hacerlo, porque solo se siguen acumulando cada vez más, mientras la presión de leer solo sigue aumentando. Ante esto cae la duda: ¿realmente estás disfrutando la obra si la consumes a través de la presión y la competitividad de la superioridad? Creo que la mejor forma de consumo siempre viene con la mente abierta para poder comprender a la obra. Depende de tus propios sentimientos, vivencias, gustos y expectativas de conectar con esta. Y el límite está en cada uno, y define qué tan importante para sí mismo su forma de consumo. Para algunos la emoción que les trae consumir obras los lleva a querer más de estas, mientras que otros se toman un descanso entre cada una. Y creo que ambas pueden ser experiencias bastante buenas, siempre y cuando des un pequeño espacio a escuchar lo que la obra tiene que decirte. Habiendo desglosado todo esto, creo que finalmente puedo explicar lo que yo concluí de experimentar este sentimiento. En su mayoría es un miedo basado en el rechazo de consumir medios sin una intención real de conectar con ellos, de no ver más allá de lo que un mundo entero puede otorgar, y desperdiciando así en cierta forma su mensaje. A la vez que es un miedo a la decepción. No sabes lo que te espera hasta que lo ves, solo oíste lo que algunos dijeron, pero temes no ser el tipo de persona para esta obra. Es por eso que muchas veces solo nos fiamos de propios comentarios de amigos cercanos o personas en específico cuando se trata de calificar alguna obra. Y creo que parcialmente es un miedo a ser incomprendido, aunque suena irónico, ya que debemos ser nosotros quienes comprendamos a la obra, ¿no? Pero ¿quién no ha estado en esa situación de comentar algo que realmente te gusta frente a tus compañeros y solo notar que para ellos realmente no es la gran cosa? No logran comprender ni conectar ni con la obra ni con tus sentimientos. Es una sensación decepcionante, pero más en un sentido triste. Te empiezas a sentir ligeramente solo, como si nadie más pudiera estar en la misma habitación en la que estás tú y tus pensamientos. No es una sensación agradable, pero crees que, bueno, no tiene nada de malo. Supongo que si todos tenemos gustos distintos, pues está bien. Pero, ¿qué pasa si entonces ahora soy yo la otra persona que no es capaz de comprender los sentimientos que el otro está emitiendo? ¿Acaso es porque hay algo malo conmigo? ¿No estoy siendo lo suficientemente abierta o inteligente para comprender esto?
¿Es una cuestión de gustos? ¿De carencia de empatía? ¿Qué pudo haber cambiado esto? Creo que conectar completamente con una obra es una sensación magnífica. Y es algo triste que algunas personas se pierdan de esto por factores externos. Y me da miedo que esto pueda llegar a pasarme alguna vez. Hace años conocí la película The Truman Show. Siempre quise verla, siempre me parecía interesante, pero nunca había hecho el mayor esfuerzo para verla realmente. En ese entonces realmente no podía entender, explicar el porqué de este sentimiento. Pero con el pasar del tiempo solo pensaba, ya llegará el momento. Entonces, llegó. Noviembre de 2024. Estaba preparando unos adornos navideños, por lo que estaría sentada un largo rato. Tenía una bebida refrescante, el clima era bueno, y entonces simplemente lo sentí. Sabía que había llegado la hora, y después de tantos años de espera, vi The Truman Show. Y fue simplemente maravillosa. The Truman Show es una película magnífica por sí misma. Las sensaciones, interpretaciones que salen de esta son muy interesantes. La actuación, el setting, la estética, el sentimentalismo, todo me maravilló en el momento en que lo vi. Y estoy totalmente feliz de haber esperado tanto por ello, ya que probablemente es mi época de secundaria, aunque podría entenderla, tal vez no lo sentiría de la misma forma. Creo que The Truman Show es una película que se puede sacar todo un tema aparte, pero es tal vez el ejemplo más extremo que tengo, ya que realmente esperé años para ver esta película. Y fue algo chistoso ver cómo en el propio mundo de Truman muchas personas lo veían mientras hacían sus cosas cotidianas y se emocionaban por sus acciones. Y ahí estaba yo, siendo una más de ellos, haciendo mis adornos navideños, emocionándome por la vida de Truman. The Substance fue una película bastante aclamada el mismo año, 2024. Muchos hablaban de ese mensaje o el body horror de este. No me llamaba una gran atención especial, pero pensaba que si tendría la oportunidad estaría bien darle una oportunidad. Luego empezaron a haber más comentarios de la película y con cada uno de ellos más gente se peleaba por si ellos o los otros tenían razón. Otros hablaban de ella de forma banal y minimizante, otros irónicamente solo se fijaban en la actriz y todos esos comentarios me abrumaron en cierta forma. No les intentaba dar importancia, pero en ese entonces era un tema del que prácticamente era imposible escapar si tenías redes sociales. Y el solo hecho de saber la existencia de tanta controversia y desentendimiento no solo hacia la obra, sino que entre las propias personas que la comentaban, solo fue demasiado. Hasta que un día unos amigos me dijeron que querían verla en Discord y acepté. Me mentalicé en olvidar todo lo externo y concentrarme en ver la película, y al menos tendría a mis amigos ahí. Fue un error. Desde el inicio de esta solo hacían chistes, pareciera que nadie intentaba tomárselo en serio y honestamente fue molesto. Podrías ver cualquier otra película para diversión, pero al menos yo sí quería intentar comprender cada detalle de esta y es algo molesto cuando los demás simplemente no están en la misma página. Lamentablemente The Substance no fue una película que pude disfrutar y ver cualquier cosa de esta me genera ligero rechazo por la mala experiencia que tuve. Y ni siquiera es culpa de la película, ya que realmente siento que no pude conectar bien con esta por todo lo que pasó y ni siquiera lo suficiente como para generar una opinión básica, solo se sentía como si hubiese existido y pasado y ya. No fue algo cómodo de experimentar, en verdad. Hay obras que aún no he visto y sigo sin estar segura de verlas. He estado intentando ser un poco más abierta, aunque a la vez el poco tiempo libre me ayuda. Me gustaría saber si alguna vez se sintieron algo similar o no. Era un pensamiento que quería compartir y no me bardeen si soné como cinéfilo mamador. Creo que todos tenemos nuestras formas de disfrutar las cosas. Y no significa que no pueda haber cosas que me recomiendan ciertas personas, ya que de alguna forma confío en su juicio. Como Isla de Perros es una película muy encantadora, o Whiplash, que no es nada encantadora, pero pude conectar de una forma muy personal con esta. Por el otro lado, he estado retomando series que no pude ver al completo en su momento, como Hora de Aventura. Y en fin,
Como fun fact, otra anomalía derivada de este sentimiento que me ha pasado es al ver alguna serie y conectar con esta, solo apresurarme a querer saber más de esta y saber qué es lo que va a pasar. Pero me pasó en una ocasión que cuando empecé a disfrutar una serie dejé de verla poco a poco. Creo que mi cerebro sentía que esta serie era como un postre o merienda de algunos días y no más. Pero quisiera volver a verla desde cero en algún momento. Me gustaría poder disfrutarla al total. Eso es todo lo que tengo que comentar. Apreciaría que compartan sus opiniones, experiencias, o que compartan este video con otras personas. Me interesa saber qué piensan de esto y... Oh, de fondo están viendo la versión final de esta pequeña animación. Así que, llegando al final... In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.